A pesar de que a este gobierno le quedan pocos meses y la Corte Constitucional no prioriza el tratamiento de sus reformas, el presidente Guillermo Lasso propone enviar 6 nuevos decretos ley antes de terminar su periodo. ¿Qué decretos necesita el país que sean verdaderamente urgentes? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Osvaldo Landázuri, analista económico. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, un gusto, gracias por la invitación. Gracias a usted. Entiendo que la reforma al mercado de capitales es uno de los 6 decretos ley que prepara el equipo del presidente Guillermo Lasso antes de que deje el poder. Es un gran proyecto en el que estamos trabajando, dijo Guillermo Lasso en una entrevista con el medio estadounidense Bloomberg de los Estados Unidos, donde se encuentra en una de sus últimas giras internacionales. Por ley, el presidente únicamente puede enviar decretos ley económicos urgentes. ¿Qué reforma al mercado de capitales puede ser urgente cuando vivimos esta realidad tan terrible en el país? Yo creo que el presidente Lasso está mal interpretando la situación, me parece a mí. Hay muchos temas urgentes. Usted en su introducción, Gisela, preguntaba, ¿qué tenemos que hacer urgente en mercado laboral? El sistema previsional de seguridad social, salud, etcétera. Hay muchísimas cosas, pero creo que cuando Lasso llama a la muerte cruzada, pues lo que sucede tácitamente desde mi punto de vista es que es una renuncia, es decir, se queda 6 meses y el único mandato que él tiene es el convocar elecciones. Ahora, de ahí se interpreta, erradamente me parece a mí, que tiene un cheque en blanco como para mandar una serie de proyectos de ley tratando de refundar el país en 6 meses, y eso sí es un error. Si me pregunta a mí, realmente hace falta cosas muy urgentes en tema de inversiones, en tema del propio mercado de capitales. Veo yo que el Ecuador carece de profundidad en su mercado, es decir, es muy poco lo que se transa. Las reglas también deben actualizarse. Los que estamos en bolsa vemos, por ejemplo, que el tener 2 actividades en Quito y Guayaquil puede ser un error, debería tener una sola que sea mucho más grande, mucho más fuerte. Pero si usted me pregunta, Gisela, respecto a la urgencia, pues no creo que es un tema que se enmarca en este aspecto de la muerte cruzada, en donde más bien los aspectos económicos urgentes son aquellos que pondrían en riesgo el quehacer estatal del día a día. El fenómeno del Niño me parece que podría ser un tema. Quizás si usted tuviera problemas de financiamiento tan graves como para no poder pagar sueldos o la propia deuda que tiene, es decir, por ahí va el tema. Pero de ahí a decir, por ejemplo, que va a mandar un proyecto para vender tierras a las camaroneras concesionadas por el Estado, pues no creo que realmente tenga el carácter que necesita un proyecto urgente, y además, Gisela, la legitimidad para que 3 meses después la nueva asamblea no se venga abajo con todo esto, ¿no? Los decretos de ley del presidente están enfocados en una burbuja socioeconómica que no representa entonces las necesidades de la mayoría de la población ecuatoriana. Yo creo que está en esa burbuja ideológica, esas taras ideológicas de Ecuador Libre, que realmente hicieron que el país pase por probablemente una de las peores épocas de la historia. Es decir, lo que sucede, Gisela, es que para entender un poco qué es lo que piensa el equipo de Lasso, pues para ellos el Estado no debería existir, y eso es Ecuador Libre, lo he mencionado en varias ocasiones, y eso realmente choca con una realidad de un país que está en vías de desarrollo y que necesita la gestión estatal en los aspectos que son relevantes para los más vulnerables, por ejemplo, salud, educación, seguridad social. En esos temas el Estado tiene que estar, pero ahora usted le ve a un ministro de Finanzas que dice que quiere poner plata en el bolsillo de las personas. Veo por otro lado un presupuesto estatal que está realmente desfinanciado, no entiendo cómo van a pagar las cuentas. Y entonces, pues lo que usted tiene ahí es un choque claro de ideologías que no están haciendo tierra con la realidad del Ecuador. Yo creo que el presidente, si es que realmente estuviera pensando en el país y no en tratar de mandarse una especie de pre-campaña o tratar de quedar mejor antes del 2025, pues probablemente lo que debería hacer es cuidar aquello, ¿no? Aquello que sí está en manos del Estado, que es la gestión de salud, la gestión de educación, de seguridad. Hasta ahora veo que la policía sigue con deficiencias en inversión, lo mismo pasa con diálisis
en varias ciudades del país. Es decir, por ahí debería ir. Y si el presidente se fija en el mercado de valores, pues realmente me parece que está entendiendo mal lo que el Ecuador está pasando en estos días. Y un gobierno que durará lo más probable hasta diciembre. ¿Cuáles son las reformas económicas que verdaderamente serían una urgencia en materia económica en sí? Porque también hay el tema del empleo, ¿no? Incluso una de esta reforma que se quería hacer al tema laboral, a la ley laboral. A ver, el asunto, Gisela, es que yo insisto que hay algunos temas que son urgentes y que debemos tratarlos. La pregunta que nos debemos hacer como país es si es que no pueden esperar 3 meses para que usted tenga una asamblea y un gobierno con algo de legitimidad que realmente pueda debatir el asunto. Porque fíjese usted, el presidente tampoco puede malinterpretar el tema diciendo abro mi cajón, veo qué proyectos están ahí y los comienzo a enviar. Por ejemplo, yo que tengo mis asesores en varias cámaras del país, pues no me han informado nada respecto a estos temas. Incluso he pedido que se converse con el sector camaronero para que me informen algo respecto al asunto, pues tampoco he recibido información. Así no hay cómo, ¿no? Es decir, usted puede tener temas urgentes, pero el hecho de no socializarlos le quitan legitimidad como para poder avanzar en un proceso como país. Y ahí lo que sucede es que efectivamente, Gisela, un tema laboral, por ejemplo, es urgente, sí. El asunto de la seguridad social es urgente, sí. Pero no es que usted puede mandar un proyecto de ley con lo que Augusto de la Torre definió como necesario. ¿Por qué? Porque es una definición, bueno, podemos hablar otro día al respecto, pero es desde mi óptica una definición incompleta, pero además porque necesita debatir con la sociedad. De lo contrario, usted lo que va a tener es un país con mucha convulsión, con muchos amicus curiae, amigos de la Corte, diciendo, bueno, voy y trato de bajarme este tema porque no se ha considerado esto o esto otro. Y fíjese, Gisela, que en esa línea lo que también puede pasar es que usted da un mensaje de inseguridad jurídica muy grave. Porque no sé qué estará pensando Lazo, pero no es que porque mañana manda usted un proyecto de zonas francas o algo por el estilo, los inversionistas le van a llover con un riesgo país de 2.000 puntos. Eso no va a pasar, por Dios, es un asunto absolutamente lógico lo que yo estoy diciendo. Entonces, lo que usted puede hacer es tratar de mandarse estos proyectos de ley que él los considera urgentes, pero a la larga la asamblea del próximo periodo, que para mí va a tener una representatividad parecida a la anterior, lamentablemente, se los va a dar de baja justamente porque carecen de legitimidad. Y en esa línea, yo creo, Gisela, que tiene muy poco realmente en urgencia, tal vez el fenómeno del niño que yo le había comentado. ¿Y qué reformas podría hacer el Ejecutivo sin la necesidad de un decreto ley? Lo que sucede es que reformas a las leyes tienen que ser necesariamente por proyectos ley, pero lo que usted sí podría hacer es a través de reglamentos reformar lo que se están haciendo con las leyes ahora. Por ejemplo, hay muchos reglamentos relacionados con las inversiones, relacionados con la propia actividad de la movilidad, de la salud, de la educación, etcétera, en las que usted sí puede trabajar funcionando, haciendo que se revisen los reglamentos de esas leyes, pero luego el modificar leyes necesariamente pasa por su colegislador, que es la Asamblea. Entonces, ahí es donde podría trabajar. Por eso yo me refiero más a aquellos aspectos que tienen que ver antes con la reforma de leyes, con la gestión de los recursos del Estado. Y eso podría ser, por ejemplo, que usted trabaje en el tema de seguridad, en el de salud, en el de educación. Pero reformar leyes tan profundas, por ejemplo, como la seguridad social, probablemente sea un error porque, insisto, al no tener legitimidad, la siguiente asamblea lo que va a hacer es decir, esto se viene abajo, y usted le manda un mensaje al mercado diciendo, pues realmente el Ecuador está en un vaivén político que no se entiende y por lo tanto no invierto en ese país. Pero atrás de cualquier inversión que está buscando Lazo, lo esencial es entender que si usted no tiene una economía ordenada y un riesgo país al menos comparable con el de sus vecinos, lo lógico es que la plata esté fluyendo a los otros países tal y como está pasando ahora y no al Ecuador, pese a que nos ofrecieron 20.000 millones de dólares, usted recordará, en el periodo de Lazo, junto a 2 millones de empleo, duplicar la producción petrolera, es decir, una feria de propuestas que yo las traigo a colación para que al menos la población ahora que está otra vez en un periodo electoral
sepa tamizar, sepa elegir lo que hace sentido respecto a las propuestas de los candidatos. Y recordemos también que una de las prioridades que había marcado Guillermo Lasso en su campaña era justamente la reforma laboral, ¿no? Ese era un tema esencial, porque lo otro, Gisela, es que aquí estamos en un cortocircuito tan grave en el que usted ha subido los salarios y realmente eso parecería una muy buena idea si es que usted fuera más eficiente, más competitivo y realmente se merecería, si cabe el término como país, un nivel salarial más alto porque es más productivo. Pero lo cierto es que si usted no reformaba las leyes laborales y subía el precio del salario, porque a la larga es un precio de un servicio, lo que pasa es que genera desempleo. Y ahora lo que se ve claramente es que usted está en una camisa de fuerza absolutamente rígida en la que el empleo no crece y tiene un presidente que sigue subiendo el salario y en esa línea pues más familias tienen que prescindir, por ejemplo, de ayuda en la casa para los servicios domésticos, tienen que prescindir de asistentes para hacer facturas en la microempresa. ¿Por qué? Porque se vuelve muy caro. Entonces usted les empuja la informalidad. Entonces, no solo que Lasso realmente no pudo cumplir lo ofrecido, sino que además complica mucho lo que viene a continuación respecto a estas normas que usted comenta. Porque si usted combina rigidez laboral con sueldos altos, el resultado económico de aquello es desempleo. Y eso es lo que estamos viendo en el país, lamentablemente. Entonces, realmente me parece que en muchas cosas es el peor de los mundos. Muchísimas gracias, economista. A las órdenes, Gisela, siempre es un gusto. Una buena tarde. Osvaldo Landazuri, analista económico.